Hola, bienvenidos a la práctica número 10, brazo neumático. Bien, vamos a explicar el brazo neumático con las premisas que nos dio el profesor en clase y ahora mismo con el CX Programmer. Este programa luego es el que a través del ordenador lo pasamos con un cable al dispositivo OMROM CPM2A para que funcione nuestro brazo, como veremos en la práctica. Bien, lo primero que os iba a enseñar sería aquí en esta parte de preliminar. eh, Nuestro brazo está compuesto, tendría tres sensores: un sensor óptico, un sensor inductivo y un sensor capacitivo. El sensor óptico sirve para diferenciar el color de la pieza, si es negra o blanca. El inductivo sirve para diferenciar si la pieza es metálica o es de madera. Y el capacitivo sirve para diferenciar el tamaño de la pieza, si es larga o corta. En nuestro caso, la pieza es pieza corta de madera blanca. Bueno, aquí tendríamos un temporizador para que, según pongamos un objeto en estos sensores, no comience automáticamente. Podríamos decir que es un dispositivo de seguridad, por si se posara una mosca o cualquier otro tipo de cosa, no comenzara a funcionar nuestro brazo. Bueno, como hemos dicho, yo tendría la pieza corta madera blanca, pero lo he modificado todo sobre la pieza negra metal corta. Vamos a ir enseñando el funcionamiento del brazo paso por paso, con las premisas que nos han dado, y luego lo explicaré con un pequeño grafet. Bueno, lo primero que tendría que hacer el brazo, obviamente, o sea, el brazo, nuestro brazo, es detectar la pieza. Y para ello lo tendríamos que poner de esta manera para detectar, para que los sensores detecten nuestra pieza y comience el brazo a funcionar. Lo primero que ocurriría sería que el cilindro del brazo horizontal saldría hacia adelante, el vástago saldría hacia adelante, poniendo el final de carrera horizontal a más. ¿Cómo comprobaríamos esto? Pues muy sencillo. Veríamos aquí que tendríamos la 202.01, por lo tanto nos iríamos aquí a salidas y tendríamos que ver eh, aquí en horizontal 202.01 cómo estaría activada. Estaría activada porque, como hemos dicho, el final de carrera tendría que estar a más, y esta marca tendría que estar aquí, en la parte de cilindro horizontal. Y la transición sería esa, que saliera el cilindro horizontal, el vástago hacia adelante, y vamos a comprobar cómo la 202.01, que es la que habíamos dicho, no está en ninguno de los otros, de las otras partes, como es el Venturi, como es, bueno, las rotaciones las veremos más adelante. En el horizontal dijimos que sí, la rotación superior ya la veríamos más adelante porque el brazo estaría estático, quieto, y vemos como la 202.01 tampoco estaría en vertical. Bien, lo siguiente que tendría que hacer el brazo es, para pasar a la siguiente etapa, vamos a darnos cuenta
que tendría que ir el cilindro, o sea, el cilindro vertical a más. Sería la marca 202.02, si no me equivoco, aquí en Negra Metal Corta. Vamos a ver cómo efectivamente el cilindro vertical tendría que salir a más. Por lo tanto, en la segunda etapa tendría que estar activo tanto el cilindro vertical como el cilindro horizontal a la vez. Así que nosotros cuando vayamos a salidas, la 202.02, perdón, debería estar tanto en vertical, 202.02, como vemos aquí, como en horizontal, 202.02. La vemos aquí. Bien, en el Venturi todavía tampoco estaría porque todavía no ha comenzado a funcionar. Como podemos observar, no está dicha marca. Bueno, a continuación iríamos con la transición de final de carrera a más, tendríamos que pasar a la tercera etapa. La tercera etapa, ¿cuál sería? Como es el momento en el que va a coger la pieza, tendría que estar activo, aquí en Negra Metal Corta, vamos a ver que va a estar activo el final de carrera vertical, el horizontal, el Venturi y un temporizador. Aquí lo vemos, comienza el Team Venturi, que es un temporizador también por seguridad para coger la pieza. La 202.3 ahora debería de estar en estos elementos que he nombrado antes, en el vertical, en el horizontal y en el Venturi. Y obviamente en el temporizador. Nos iríamos a la parte de temporizador y veríamos que la 202.3, que es esta de aquí, estaría en el temporizador del Venturi y también estaría ...202.03, aquí la tenemos, estaría en el Venturi, si no me equivoco, efectivamente en el Venturi, en 202.03 en horizontal, como vemos aquí, 202.03 estaría también en vertical, 202.03, efectivamente está. Bueno, lo siguiente, la transición sería esa temporización y pasaríamos a la cuarta etapa, que tendría que ser que el final de carrera vertical que estaba más, venirse a menos. Y solo quedar activo el horizontal y el Venturi, como vamos a ver ahora mismo. Nos vamos a Negra Metal Corta. Vendríamos aquí, efectivamente, el cilindro vertical tendría que ir a menos. Veríamos que la 202.04 solo esta vez estaría en el horizontal y en el Venturi, ya que a partir de ahora hasta el final del ciclo, el Venturi va a estar activado hasta la posición final, porque era una de las premisas que nos dio Vadillo. El Venturi ha de estar activado hasta el final, el momento de soltar la pieza, como iremos viendo más adelante. Bueno, pues estábamos aquí en la 202.4, hemos dicho vertical a menos, nos iríamos a las etapas de salidas y veríamos que la 202.4 no está, como hemos dicho, en vertical, estaría en horizontal, 202.04 debería de estar en horizontal, y efectivamente lo está, y debería de estar en el Venturi. A partir de ahora, ya como hemos dicho, el Venturi no se desactivará. Por lo tanto, encontraremos
la gran mayoría de las marcas que nos vayamos encontrando. 202.04. Bien, lo siguiente que tendrá que hacer con la transición del final de carrera a vertical a menos, en la quinta etapa, es el final de carrera horizontal también tendría que ir a menos, como vamos a ver a continuación. Aquí está a menos, ahora lo que tiene que recogerse es el cilindro, o sea, el vástago horizontal, y vamos a ver que la 202.05 no va a estar ni en vertical ni en horizontal y simplemente va a estar en el Venturi, porque la pieza no la va a soltar. Nos iríamos a salidas, 202.5, efectivamente lo último que hemos mirado antes era el Venturi, como vamos a comprobar ahora mismo, y está esta marca. La 202.05 en horizontal, como vemos, no se encuentra, y para hacer la última comprobación, en vertical tampoco. Bueno, lo siguiente que debería hacer es, para pasar a la siguiente etapa, hemos dicho que recogía el cilindro horizontal a menos, el final de carrera a menos, pues debería estar activado el Venturi, y ahora entra la rotación inferior, A más, que es, digamos, la primera parte de donde se va a tener que detener nuestro brazo. Como vamos a comprobar ahora mismo, negra metal corta, nos vamos aquí, efectivamente la rotación inferior a más. Esta marca va a tener que estar tanto en salidas en rotación inferior como el Venturi. Como hemos dicho, el Venturi no se desactiva. Y digamos que hace el primer cuarto de giro, por llamarlo de alguna manera. Nos iríamos a etapas de salidas y veríamos que la 202.06 empezaría la rotación inferior. Nos vendríamos a rotación inferior, 202.06. Bueno, primero en el Venturi, que nos lo encontramos por aquí, 202.06. Como vemos aquí, estaría el Venturi activado, como hemos dicho, y en rotación inferior debería de estar como vemos aquí, 202.06 también. Bien, a continuación, lo que debe hacer nuestro brazo es, por supuesto, mantenerse con la rotación inferior, porque si no mantuviéramos la marca en la rotación inferior, este volvería a su posición de inicio y no es lo que deseamos. Tendría que estar activo el Venturi como siempre, y la transición que viene a continuación sería el final de carrera del vertical a más, para bajar la pieza, simplemente bajar la pieza. Es una de las premisas que nos dio el profesor. Pues vemos aquí, efectivamente, que el vertical va más y tendríamos que buscar la 202.07. Como os he dicho, tendría que estar tanto en giro inferior a más, como lo estamos viendo aquí, 202.07 debería de estar también aquí en el Venturi activo, y ahora también nos vamos a ir al final del todo para ver que en la parte del cilindro vertical debería estar esta marca también, 202.07, como vemos aquí. Bien, continuaríamos, y la siguiente etapa que debería, o lo que debería ocurrir una vez que el vertical ha ido a más, tendría que activarse el Venturi, el vertical, el giro inferior y un temporizador, porque era una de las premisas, que pasara un tiempo antes de que esto continuara. Por lo tanto, nos vamos a negra metal corta y vamos a ver efectivamente un temporizador. Este temporizador lo he puesto yo
y a continuación en la zona de temporizadores vamos a ver que también hemos tenido que poner un temporizador con la marca 202.02 y este temporizador es el que va a contar un tiempo antes de cambiar el proceso. Bueno, iríamos con la marca 202.08, como hemos dicho, esto tendría que estar en el Venturi, siempre en el vertical, en el giro inferior y el temporizador, que lo estamos viendo ahora mismo. Pues nos iríamos a salidas y comprobaríamos que la 202.08, que está aquí, estaría en el vertical, como hemos dicho, estaría en rotación superior, obviamente no, como vemos, no lo vemos aquí, la 202.08, la rotación horizontal tampoco, porque no es una de las premisas. El Venturi sí que nos lo vamos a encontrar porque no puede dejar de estar activo. 202.08, por aquí lo tenemos, y en el giro rotación inferior debería de estar, como vemos aquí, 202.8. Bien, la siguiente etapa, bueno, la transición sería, como hemos dicho, el temporizador y pasaríamos a la siguiente etapa. En esta etapa, simplemente como tiene que permanecer un tiempo, estaría activo el Venturi y la rotación inferior. Como vemos aquí, va a ser la 202.09, que vamos a comprobar ahora mismo. Nos iríamos a negra metal corta y vemos cómo el cilindro vertical se va a recoger. Se va a recoger y esta marca simplemente tendría que estar en el Venturi y en el inferior. Nos iríamos a salidas y como vemos aquí está en el inferior y en la 202.09 lo vemos que está en el Venturi porque tiene que estar activo. Bien, lo siguiente que tendríamos que hacer sería, hemos dicho que la transición sería final de carrera vertical a menos, pasamos al siguiente y debería de estar, empezaría a estar activo el Venturi como siempre y esta vez la superior, la rotación superior, para ir a la otra posición que es una de las premisas que nos dijo el profesor. Por lo tanto, vamos a negra metal corta y vamos a comprobar cómo efectivamente comienza la rotación superior, a más. Y la marca 202.10 debería simplemente estar en el Venturi y en el superior, como vamos a contemplar a continuación. 202.10, estamos aquí en el Venturi, pues 202.10 está aquí y en rotación superior. Esta es cilindro horizontal, 202.10, por lo tanto esta debería de ser la, efectivamente, rotación superior. Bien, lo siguiente que tendría que pasar una vez ha hecho la transición del final de carrera superior a más, sería pasar a la siguiente etapa en la cual tendríamos activos el Venturi, el superior y el vertical, que es la siguiente transición, que el vertical vaya más, como hemos hecho anteriormente. Iríamos aquí a metal corta, la 202.11 y veríamos vertical a más, como hemos dicho. Pues a continuación el vertical, el 202.11, nos lo encontraríamos en el Venturi porque nos suelta la pieza, en el vertical y en el superior. Iríamos a salidas, rotación superior y veríamos la 202.11, iríamos aquí arriba, que es el vertical, 202.11 efectivamente que está, e iríamos aquí abajo a la parte del Venturi y aquí estaría, como vemos.
Bien, la siguiente etapa, la transición hemos dicho que sería final de carrera vertical a más. Siguiente etapa debería estar activo el Venturi, el vertical, el superior y el temporizador, como anteriormente. Bueno, y sería la marca, si no me equivoco, 202.12. Efectivamente, 202.12, el temporizador que pusimos antes. E iríamos a temporizadores con la marca anterior, que era, si no recuerdo mal, la 202.08, y está con ella también. ¿Por qué? Porque debe hacer lo mismo. Iríamos a buscarla en etapas de salidas, la 202.12, empezamos por aquí, que es lo que tenemos más cerca, y vemos que en la parte del Venturi se encuentra, porque no puede soltar la pieza, la 202.12 también se encuentra en la superior, en el vertical y en el temporizador, que vimos antes. Bueno, pues la 202.12 por aquí vemos que no la encontramos porque es el horizontal, si no me equivoco, efectivamente, y aquí la encontramos porque es la rotación superior, la otra posición, y en el vertical también, 202.12 vertical. Lo siguiente, la transición sería el temporizador, pasamos a la siguiente etapa y simplemente tendría que estar activo el Venturi y el superior. Porque a continuación, perdón, se va a recoger el final de carrera vertical a menos. Iríamos a la pieza negra metal corta y vemos cómo el vertical va a menos. La 202.13, como hemos dicho, simplemente tendría que estar en el Venturi y en el superior. Comprobamos, iríamos a etapas de salida, cilindro vertical, vamos a comprobar que no está, la 202.13 no está, en superior debería de estar porque ya hemos dicho que si no volvería a su posición inicial, 202.13 efectivamente, y el Venturi 202.13. Aquí la tenemos. Bien, ¿qué tendrá que pasar? Lo siguiente que tiene que pasar, hemos dicho que la transición era el vertical a menos. La siguiente etapa tendría que estar activo el Venturi, porque no soltamos la pieza en ningún momento, el inferior y el superior. ¿Para qué? Para terminar el giro completo de nuestro brazo. Nos vendríamos aquí a comprobar que esto es cierto, negra metal corta, y comprobamos que la rotación superior e inferior deberían estar a la vez para que el brazo girara por completo. Y la marca es la 202.14. Si nosotros miramos, como hemos dicho, tendría que estar activo en salidas Venturi inferior y superior. Nos vamos a salidas, aquí vemos la 202.14 en Venturi, esto es inferior, pues 202.14 tendría que estar aquí, efectivamente, y en superior. Pasamos Venturi, pasamos horizontal y aquí es superior. 202.14, como vemos aquí. ¿Qué tendría que pasar a continuación? Hemos dicho, la siguiente transición era final de carrera de inferior y superior a más. La siguiente etapa sería la 15 y tendría que estar activo el Venturi, el horizontal esta vez sí, porque estamos aproximándonos para dejar la pieza, el inferior y el superior. Pues nos vamos a negra metal corta para confirmar que esto es cierto y efectivamente la 202.15 vemos que el horizontal va a más y esta marca, hemos dicho, está en el Venturi, en el horizontal, en el inferior y en el superior. Vamos a comprobarlo. Nos vamos aquí a etapas, 202.15 estaría
en el superior, en el horizontal, 202.15 la tendríamos aquí, en el Venturi porque todavía no hemos soltado la pieza, en el inferior, y pasaríamos a la siguiente parte. La transición esta era el final de carrera horizontal a más, o sea, el cilindro horizontal a más, y la siguiente etapa tendría que estar activo Venturi horizontal, vertical, inferior y superior. ¿Por qué? Porque a continuación vamos a ir con el final de carrera vertical a más. Bueno, vamos a ir con el final de carrera vertical a más, como vamos a comprobar ahora mismo. Nos iríamos a negra metal corta y efectivamente la 208.00 final de carrera, o sea, final de carrera vertical a más. Lo mismo que antes, nos iríamos a la parte de salidas, perdón, y comprobaríamos en este caso en todo, en el Venturi, en el horizontal, en el vertical y en el inferior y superior. La 208.00. La 208.00 la vemos aquí, que es el Venturi. La vemos aquí, porque en el Venturi, porque todavía no suelta la pieza. La vemos aquí, que en el inferior. La vemos aquí en el horizontal. La vemos aquí en el superior. Y la vemos aquí en el vertical, como podemos comprobar. La transición sería al vertical a más, y lo siguiente que tendría que estar activo sería simplemente, nos iríamos a negra metal corta, el Team Venturi, el temporizador, para que se desactivara, digamos, el Venturi, soltara la pieza y tendría que estar activo horizontal, vertical, temporizador inferior y superior. Comprobamos la 208.01 en temporizadores, como está aquí como temporización del Venturi. En salidas hemos dicho que estaría en horizontal, vertical, inferior y superior. Vertical 208.1, superior 208.1, horizontal 208.1. Venturi no tendría que estar porque, repito, sería el momento de soltar la pieza, por lo tanto no tendría que estar. Efectivamente solo está hasta la 208.00 y en la inferior sí que está, como vemos aquí. Bueno, pues lo siguiente que tendría que pasar es la transición del temporizador, y la siguiente etapa no tendríamos nada, ya que volvería a su posición inicial o de reposo, como podemos comprobar. Bueno, pues ahora os voy a dejar con el grafet y con la práctica. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos pronto. Bueno, aquí tendríamos el grafet del brazo neumático de pieza madera blanca. Lo que tendría que hacer por aquí, estos son las etapas y esto las transiciones. Hemos puesto una etapa inicial con un sensor óptico, sensor inductivo y sensor capacitivo. Comenzaría temporizando, como hemos dicho antes en la explicación del CX Programmer, y comenzaría el ciclo de nuestro programa.
temporizador, luego la etapa 1 horizontal, la transición al final de carrera a la horizontal a más y ir añadiendo distintas etapas y transiciones. Aquí una pequeña leyenda para saber qué es cada cosa y como vemos aquí, Venturi rotación inferior, así hasta 18 etapas, como podemos comprobar. Y pues nada, no voy a pararme a explicar tampoco esto porque es lo mismo que he explicado en CX Programmer. Es las mismas premisas y todo igual. De hecho, a partir de esto es como mejor se explica el CX Programmer. Muchas gracias. Os dejo con la práctica. Hola, bienvenidos a la práctica del brazo electromecánico neumático. Vamos a ver el proceso de pieza corta madera blanca con las premisas que nos ha dado el profesor, que son pararse en distintas posiciones con el Venturi activado, saliendo el cilindro horizontal y vertical sin soltar la pieza, llegando a la posición final, soltando la pieza y volviendo a la posición inicial, como vamos a ver a continuación. Vamos a dar presión. Vemos cómo baja, sube, baja, vuelve a subir, yéndose al final, soltando la pieza y acabando en la posición inicial. Muchas gracias por vuestra atención. Nos vemos en la siguiente práctica.